Muy buenos días. Iniciamos con mucho regocijo este primer coloquio iberoamericano sobre estudios indígenas desde las artes y el diseño a partir de nuestra querida y benemérita institución, la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Investigaciones en Arte, que les damos la calurosa bienvenida a esta primera actividad del coloquio. Para iniciar, les contaré de mi parte, Henry Vargas, su anfitrión, el objetivo que contempla el coloquio iberoamericano. Nos dice que se trata de analizar por medio de un espacio de reflexión el estado de la investigación sobre el arte y el diseño indígena en América, para lo cual reunirá un grupo de especialistas e interesados con trayectoria de trabajo y productos en este campo. Esta primera actividad que tenemos el día de hoy, lunes 30 de agosto de 2021, un conversatorio por medio de las redes de la Universidad de Costa Rica, se denomina Expresiones sobre Artes Visuales Mesoamericanas de México a Centroamérica, con curadoras y curador invitado que nos hablarán sobre el tema indígena que se ha expuesto en diferentes curadurías desde México a Centroamérica. En primer lugar, tenemos como invitada a Erandi Ábalos de México, Illimani de los Andes de Nicaragua y Luis Fernando Quirós de Costa Rica. Me permito entonces hacer un resumen curricular de cada uno de nuestros invitados para que continuemos posteriormente con esta plática. Por su lado, Erandi Ábalos es historiadora del arte, gestora cultural y curadora mexicana, miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, Sección México. Ha colaborado con múltiples instituciones privadas y públicas en curadurías y proyectos culturales para museos, centros culturales, galerías y teatros, entre los que destacan el Mexican Cultural Institute de Los Ángeles, múltiples espacios de la Secretaría de Cultura de Michoacán, la Universidad de Guanajuato, la ENES de la UNAM en Morelia, la Fundación Goya en Aragón, España, y la 14ª Bienal FEMSA, Inestimable Azar, el Museo de Jade en Costa Rica, y en estos años se ha desempeñado como profesora en varias universidades del estado de Michoacán y ha sido acreedora a apoyos y becas en el programa Coinversiones de SECUN en 2010. Ha recibido fondos de apoyo COVID-19, Patronato de Arte Contemporáneo 2020. Es encargada de colección de arte popular en la Galería OMR. Actualmente trabaja en la exposición Arte Marginal, a ser presentada en Rotterdam, Holanda. Por su parte también, Illimani de los Andes, Nicaragua, actualmente se prepara para participar en una estancia de práctica curatorial en el Museo Reina Sofía y Fundación San Patricio, ambas instituciones ubicadas en Madrid, España. Es ganadora de la beca Ernesto Fernández Holman para cursar el máster en Curatorial Studies de la Universidad de Navarra, España. Mención de honor como curadora del proyecto en desarrollo del arte prehispánico al arte contemporáneo, coordinado por Guillermina Ortega. Premio William Bullock 2020 en el Fisher Museum of Art y el Patronato de Arte Contemporáneo AC, el Museo de Arte Contemporáneo, y acreedora de beca de excelencia en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para formarse en el Foro Interamericano de Estudios Cinematográficos y acceder a una estancia de movilidad en el Centro de Capacitación Cinematográfica de México. Por otro lado, tenemos al curador Luis Fernando Quirós de Costa Rica. Es artista visual, curador de arte y diseño, docente universitario, investigador cultural. Luis Fernando ejerció la docencia en la Escuela de Diseño Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica
entre los años 1974 y 1999. De forma paralela en la Escuela de Artes Plásticas de 1985 a 1999, Universidad Veritas del año 2001 al 2018. Ha sido curador e investigador en el Centro de Documentación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica del 94 al 2001, curador de muestras de arte contemporáneo, fotografía y diseño para el Museo de Arte Costarricense, el MAC, Centro Cultural Español, Museos del Banco Central, Teorética, Instituto de México, el FIA y las muestras Mayincas, que son muy representativas, de las cuales vamos a hablar, que cuentan con muestras desde el año 2013 a 2019. Actuales sobre arte originario, Mascarillas por Artistas 2020, co-curador Mesoamérica Tierra Encendida en el Museo del INS. También ha escrito varios libros, como el libro de Diseño, Teoría, Acción y Sentido. Esto para resumir, pues todos los expositores, las expositoras cuentan con un amplio currículum a su haber. Dado esta introducción, entonces les invito a que conversemos sobre el arte visual contemporáneo de México a Centroamérica, y para eso entonces vamos a iniciar con Luis Fernando Quiroz, quien nos va a hacer la primera presentación. Adelante entonces, Luis Fernando, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Henry. Yo voy a hacer una lectura, puesto que si lo hablo me enredo y no digo nada. Voy a hablar sobre los antecedentes de esta muestra Mesoamérica Arte Encendida, que se da en un entorno de exposiciones que tienen que ver con nuestras culturas originarias y tienen que ver con nuestro arte centroamericano. Bueno, comienzo. Hablar hoy de antecedentes de una exposición de arte centroamericano en el ámbito mesoamericano, en un tiempo tan contradictorio como el de la crisis que implica la pandemia y la misma celebración del Bicentenario, para recordar muestras como Antiamérica, una muestra organizada por el Banco de la República de Colombia, curada en Bogotá por Rachel Weisz, Carolina Ponce y Gerardo Mosquera en 1992, delante de aquel mal llamado encuentro de culturas. Además, recordar la muestra Mesótica 2, Centroamérica Regeneración, 4 años después de que se dio esta en Bogotá. En este caso, curada y producida por el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en San José en 1996. Para recordar un poquito Antiamérica, esta fue exhibida en 1994 en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. O sea, eso fue su primera muestra internacional. Y fue cuando se advirtió la ausencia de artistas del Istmo Centroamericano. Fue muy sensible y punto de discusión en diferentes foros organizados por el museo, dirigido en aquellos años de su fundación por Virginia Pérez Ratón como directora y Rolando Castellón como curador jefe, quienes estaban dispuestos a poner a Centroamérica en el mapa internacional del arte, y lo lograron. En mi caso personal, inmiscuirme en esos temas regionales al fungir como curador de diseño de este museo y jefe de documentación,
de 1994 al 2001 no era nada extraño. Creamos en ese lapso la primera web de arte centroamericano, que por cierto, don Henry Vargas, el moderador, trabajó en este proyecto conmigo como encargado del webmaster de ese momento, que estábamos iniciando apenas, eran los albores de la web, y nosotros empezamos a hacer un proyecto aprendiendo de todo ese proceso. Otra incidencia que antecede a Mesoamérica, Tierra Encendida, fue que a inicios del 2020, la revista Escena de las Artes de la Universidad de Costa Rica convocó para investigar acerca de la creación de colectivos artísticos mesoamericanos. E invité en esa oportunidad a Ilimani de los Andes a trabajar conmigo en este proyecto. En este mismo año, la Bienal FENSA de México escogió al grupo costarricense La Ruidosa Oficina, conformado por Mariela Richmond, Marga Sequeira y Catalina Tenorio, para una mediación conjunta con el grupo mexicano Casa Aberrante de Morelia. A su vez fuimos invitados o fuimos llamados a trabajar en esta mediación a Rolando Castellón y a un servidor, miembros del colectivo de arte contemporáneo Museo del Pobre y Trabajador. Y hemos seguido trabajando en estos proyectos a partir de esa cita. En la presentación final de los resultados de la mediación estuvieron presentes, además de Daniel Garza, director de la Bienal FENSA, estuvo también la curadora Erandi Ábalos, quien de inmediato se sumó al equipo curatorial de este proyecto, y que fue un aporte importantísimo y que viene de toda esta dinámica, es un tejido de cosas muy interesantes como se ha dado y que siguen, van creciendo, y como una enredadera, de repente vamos a quedar todos enredados. Voy a hablar de la mesótica, la exposición centroamericana curada en 1996, que es una exposición muy importante. Bueno, les voy a leer esto. Después de exponerse en el museo, la muestra circuló por Madrid, por París, por Roma, por Turín y la ciudad de Apeldoorn, Holanda. Fue un importante compendio del arte actual en aquella década a nivel del istmo, muestra curada con un catálogo listo, impreso, con seguros y transportes, o sea, con todos los puntos importantes que debería tener una muestra para circular en esa región, además de que era portadora del pensamiento crítico regional, aspecto que la distinguió de otros proyectos que no han alcanzado ese nivel. O sea que se han dado se dan muestras, ¿no?, constantemente, pero algunas no alcanzan ese nivel, y eso lleva a un trabajo mucho más amplio de revisión, de corrección, de escribir artículos, de conseguir fotografías. Bueno, todos esos aspectos no se hacen solos, y en este caso había un equipo curatorial y el trabajo de todo el museo que estaba detrás de eso. Bien, la presencia del arte centroamericano en aquellas ciudades europeas advirtió un importante espacio de debate, pues por lo general
se esperaba el exotismo del arte tropical, los tucanes, los papagayos y una flora vibrante, de vibrante colorido. Eso era el arte que estábamos acostumbrados a llevar, o que llevaban los políticos de las embajadas y de los ministerios de cultura a la Bienal de Venecia, por ejemplo, que participaba, que en ese tiempo no tenían una curaduría de la muestra que se iba a presentar, hasta que se creó el museo y todas estas exposiciones que empezaron a exportarse, bien pensadas, bien diseñadas. Esta vez en la muestra figuraba la metralla, el eco del cañón, la violencia, el hambre, el hacinamiento, un importante imaginario simbólico que incluía los desplazamientos sociales, las migraciones y todas estas problemáticas, sin dejar de lado la representación de las manifestaciones artísticas de los pueblos originarios, que son los que nos interesan mucho para este coloquio. Era una presencia esperada, pero con un lenguaje y discurso cuestionante, como es el arte actual. Los europeos tenían en esos tiempos una visión, como dije anteriormente, del arte regional como lo exótico y lo paradisiaco, y la percepción de su desarrollo de las mal llamadas, bueno, ustedes dirán, de las antiguas repúblicas bananeras. Ahora quiero hablar de Estrecho Dudoso, otra muestra muy importante que se dio en el 2006 en San José, curada por Virginia Pérez Ratón y Tamara Díaz. Volvieron a poner las miradas de los centros de arte internacional en el Istmo, esta vez en el Museo de Arte y Diseño y otras sedes de la capital. Creo que fueron como 6 muestras que se hicieron en diferentes sedes en la capital. Contó con la presencia de artistas de todo el mundo en un tú a tú con los artistas regionales. Esta fue una importante referencia para entablar nuestra reflexión y propuesta para esta muestra Mesoamérica Tierra Encendida, de la cual están viendo proyectadas algunas vistas de las salas de la exposición que terminó el pasado 4 de agosto. Quiero decir también algo muy importante, que todas estas muestras tuvieron un foro, un coloquio, un encuentro de los artistas participantes, de los curadores y curadores invitados que llegaban a darse cuenta cómo estaba cambiando el arte de Centroamérica. Y esto fue algo muy importante y que también se dio con la muestra que hemos propuesto como tema, Mesoamérica Tierra Encendida, y a la cual se van a referir posteriormente tanto Erandi como Ilimani. Ahora voy a hablar de las Mayinkas, que es un conjunto de muestras. Mayinka está formada por la suma de la palabra maya e inca. Bueno, Rolando Castellón y un servidor, en el año 2012, al concluir el calendario maya, un ciclo de 400 años, e iniciaba un nuevo Baktuk, prometía traer una nueva luminosidad para el arte originario mesoamericano. Ese fue motivo para impulsar este proyecto expositivo que aún prevalece. Interpretando esos antecedentes, nos dijimos, tanto Rolando como yo, y otros colaboradores, incluso estuvo el mismo Henry Vargas en la segunda Mayinka exponiendo, dijimos que este renacimiento del arte mesoamericano y de
del arte de nuestros pueblos originarios, no sería posible sin brazos que lo empujaran. Esto es muy importante, porque las cosas no se hacen solo. Si no tenemos brazos que empujen con ahínco, mentes concentradas en estos temas y en estos proyectos, ese florecimiento no existiría. Y si en algo hemos contribuido en estos 10 años casi que hemos venido haciendo estas muestras, es en eso, ¿verdad? La primera estuvo expuesta en la Galería de la Universidad Veritas. Participaron alrededor de 40 artistas contemporáneos. Tuvo también su foro en el cual se leyó poesía indígena, se presentaron grupos indígenas de música y objetos. O sea, fue todo un evento en el cual se dio esa exaltación de nuestra cultura originaria. La segunda muestra que ya les adelanté estuvo montada en el Museo Municipal de Cartago y se tituló Mayinca Cartografías y tenía que ver con todos esos elementos de la cultura ancestral que tenían que ver con mapas, con zonas, con territorios, con grupos, y fueron adelante. Esa muestra Mayinca de 2014 fue acompañada por una muestra Land Art titulada Injertos Art en Natura y fue montada en los jardines Lancaster de la Universidad de Costa Rica allá en Cartago. Y reunió tal vez unos 30 artistas que se montó ahí en el sitio, en los jardines, debajo de los árboles, entre las piedras, entre los pasadizos, entre los corredores, y la gente que iba a pasear al sitio a la vez podía apreciar esa muestra. La tercera Mayinca se llamó Tiestos de una cultura y estuvo montada en el Museo Nacional, específicamente en los antiguos calabozos del cuartel de Bellavista, que ahora es Museo Nacional, y tuvo una participación de 50 artistas, muchos diferentes a los que han participado en las distintas muestras. En el 2015, que fue esta muestra, también se realizó una segunda Mayinca gráfica en la Galería del Pani, en la cual mostramos revistas, marcas, camisetas, todo lo que tiene que ver con gráfica, grabados, dibujos, y fue un apoyo muy importante para hacer ver cómo nos interesan todos esos espacios de la producción cultural actual. Para el 2016, la muestra Mayincas se llamó Fotomayinca y fue exclusivamente de fotografía y se montó también en el Museo Nacional. Al mismo tiempo, el Museo de Arte, el Museo del Jade y la Cultura Precolombina nos permitió montar en las salas de exposiciones temporales la muestra Conclusiones actuales sobre el arte originario, con artistas de punta, de primer nivel. Me acuerdo que estaba Priscila Monge, estaba Joaquín Rodríguez del Paso, que falleció en esos días que montamos la muestra y le hicimos un homenaje. Estaba Rafael Otón Solís y artistas de mucha visibilidad en el contexto del arte actual en Costa Rica. En el 2017, la Mayinca se llamó Arquitectica y fue un imaginario
de todo lo construido que se deriva de lo maya, de las culturas regionales. Majinca Arquitectica fue en las salas del Centro de Conservación e Investigación en Patrimonio Nacional. La Majinca Árbol Madre fue expuesta en la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional en 2018. Ese fue el tema, el árbol madre, la gran ceiba que cobija nuestras culturas y en la cual creemos que tiene todo un simbolismo muy importante y que nos motiva a ver nuestras culturas desde otra altura, desde la altura de los ramajes de la ceiba que los distribuye a las diferentes direcciones cósmicas, desde esa altura que nos permite el simbolismo de la ceiba. Esta fue, bueno, ya les dije que fue en la Universidad Nacional. En el 2019 fue que se funda el Colectivo de Arte Contemporáneo Museo del Pobre y Trabajador. Es un proyecto de la contracultura, o sea, nosotros damos un paso del trabajo que hicimos como cultura oficial desde el museo y damos un paso diferente hacia la contracultura y seguimos empujando proyectos, pero con la diferencia de que lo hacemos desde la llanura de lo privado, sin presupuesto, sin ayudantes, solamente con nuestros brazos y nuestras energías. Me acuerdo a Rolando Castellón, un señor de 85 años, subió una escalera como de 3 metros colgando un cuadro ahí en la sala de patrimonio. Eso es inédito y es increíble cómo el espíritu de todo esto nos mueve a hacer esas cosas, que en otro contexto no se logra. Bueno, la primera muestra que hicimos en la sede del Museo del Pobre Trabajador fue la Majinca Dirty Money, la idea de los dineros ilícitos, la idea de todos estos corrupción que existe en nuestro istmo, ¿verdad? Y más allá, y la cual amarra y hace depender muchas cosas de nuestra cultura, pero lo tomamos como un punto de inspiración para hacer arte que hablara de dinero sucio. Esta muestra se montó también en la India, en la ciudad de Indore, India, y se montó también en California. Ok, en el 2020 tocó el turno a la Majinca Orocidio, que fue curada por nuestra colega Ilimani de los Andes, que fue una muestra muy importante internacional que trajo artistas de todos los espacios y que mostraron esta paradoja del orocidio, que es esa sed por el oro, ¿verdad?, que tenían los colonos. Para el presente 2021 se tiene planeada la 10ª Majinca, que se va a subtitular Materia Ancestral, y la FEN Majinca, que será virtual, curadas por José Pablo Solís de la Universidad Nacional, por Rolando Castellón y un servidor. Pero tampoco podemos olvidar que hemos hecho unas 12 muestras virtuales en nuestras redes, tanto de Museo del Árbol, de Museo del Pobre y diferentes espacios que conseguimos. Ahí vamos a montar una muestra. La esencia de estas intervenciones refleja el arte ancestral originario en claves contemporáneas, conviviendo muy bien con la historia, con la arquitectura, con los textiles, con la cerámica. Son un homenaje al arte ancestral, al arte originario, pero con el rigor y el vigor de la creatividad emergente actual. Uno de los puntos encendidos, es porque la muestra se llama
Tierra Encendida, es el uso de la tierra precisamente. La tierra como materia original del planeta. La tierra como cuerpo para la experimentación y la investigación. La tierra simbólica, dadora de frutos o alimentos. La Pachamama, ¿verdad? Que hablamos para nuestros pueblos. La tierra como faja terrestre entre dos masas continentales y dos mares, territorios de enfrentamientos, desplazamientos e incesantes migraciones. Y ya con esto termino porque yo creo que me pasé del tiempo. ¿Qué nos queda de estos proyectos expuestos, que expuesto en el Museo del ADE, como la Majinka, como la Tierra Encendida? Nos quedan muchas cosas. El hecho de que estemos aquí en este coloquio sobre estudios indígenas del continente, organizado por la Universidad de Costa Rica, es un signo de esos brazos que empujan para alcanzar altura y emerger de las vicisitudes del tiempo. Pero hace falta mucho más. Debemos emprender en otros territorios. Como hicieron Castellón y Pérez Ratón en el 96 con la mesótica. Hace falta revalorar el significado y percepción de lo logrado por esa muestra Mesótica 2. Para el 2022 se espera inaugurar esta muestra en México. Hacia allá apuntamos nuestros esfuerzos. Y continuar el repaso de esas prácticas creativas que darán nuevos frutos y bríos al exhibir en futuros proyectos. Que importa constatar si ha cambiado aquella valoración del arte de esta región en el mundo. O sea, pero tendríamos que llevarla a Europa, ya eso son palabras mayores, pero no imposible. Seguimos, todavía nos quedan fuerza en estos brazos, tanto de Rolando, de Ilimani, de Randy, de Henry, que también colabora con nosotros, para seguir adelante con estos proyectos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Luis Fernando por esta tan amplia variedad de exposiciones que se han presentado desde los últimos años, desde curadurías y diferentes espacios en Costa Rica o fuera de Costa Rica que Luis Fernando le ha tocado desarrollar y en los últimos momentos que lo ha hecho ya con Iyumane y con Erandi. Precisamente entonces vamos a conversar con Erandi sobre esta práctica curatorial desde la posición indígena y ella nos va a continuar con esta plática. Así que adelante, Erandi. Muchas gracias, Henry. ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien. Pues bueno, yo les quiero compartir, como siempre lo hago, desde la subjetividad, desde lo personal, desde la experiencia, y no desde un ámbito, desde una mirada académica, ¿no? En México, el 1 de enero de 1994, tiene lugar el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en Chiapas, en México. Las etnias Tzetzal, Chol, Tojolabal, la familia maya, se organizan, se unen y se levantan. Esto considero que es el comienzo de una revalorización de lo indígena, yo prefiero decir originario, masivamente, ¿no? Claro que siempre ha habido intelectuales, ha habido estudiosos que, antropólogos, sociólogos, etcétera, que han tenido interés sobre este tema.
pero masivamente creo que este es el inicio en nuestro país de, de esa reflexión masiva, ¿no? Perdónenme si toso es, que estoy en recuperación de COVID, entonces por ahí sí, si toso, me van a disculpar. Entonces, bueno, a mí me toca vivir este proceso, ¿no? En nuestro país, y creo que ha sido un proceso que no paró, que ha tenido implicaciones muy fuertes en todos los sentidos, sobre todo en esta revalorización de lo originario. Y creo que ya en el paso del tiempo, ahora se puede ver cómo ha madurado y sigue madurando esta búsqueda, esta reflexión que ha llevado a un nuevo momento, un nuevo camino de orgullo por lo originario, desde muchas áreas. En lo personal, desde el trabajo la curaduría como una curaduría creativa, una curaduría de autor, no suscrita a lo académico, aunque claro que ser curador siempre, un curador siempre abreva, ¿no? de la academia, pero bueno, hay diferentes formas de ejercer la curaduría y en mi caso es de esta manera. Entonces, para mí es muy importante el entorno inmediato. Mi visión curatorial también tiene que ver con lo local, no lo global, lo local. Este término acuñado en Japón y que cada vez va teniendo más fuerza, ¿no? Que es desde lo local hacia lo internacional, pero considerando siempre el punto donde uno está, donde uno vive, donde uno habita. Entonces, mi entorno inmediato es un entorno mestizo, como todo México, pero vivo también en una región con una muy fuerte presencia originaria, específicamente del pueblo purépecha, que es un pueblo, una cultura ancestral viva, que tiene su lengua muy activa y todas sus tradiciones. Entonces, al tener esta cercanía con estos grupos originarios, me doy cuenta que vivo en una especie de orfandad, ¿no? Que en realidad yo tengo esa herencia, pero yo no hablo la lengua, yo no hablo purépecha y yo no nací y no vivo dentro de la comunidad, aunque vivo en la comunidad, no soy parte de todos esos usos y costumbres y de la lengua que ellos hablan. Entonces, para mí fue muy interesante darme cuenta de esto y me llevó a reflexionar cómo quiero yo relacionarme con este patrimonio cultural que, si bien es universal, porque todo el patrimonio cultural del mundo es universal y nos pertenece a todos, pero también tiene pues un origen, ¿no? Entonces no puedo yo decir que soy purépecha 100%, porque aunque mis ancestros seguramente lo fueron, ya hay un mestizaje. Entonces ahí viene un conflicto muy interesante que creo que en lugar de ser algo negativo enriquece, porque así es la historia, está viva y hay una dialéctica que no se puede negar ni se puede detener. Sí me pone a pensar a mí cómo me quiero yo relacionar con esto y cómo voy yo a reclamar, entre comillas, esa herencia ancestral que a mí me toca, pero que yo ya no vivo totalmente. O que vivo de una manera distinta, ¿no? Ya desde lo mestizo. Es para mí como regresar al origen, pero con una carga multicultural que implica naturalmente el mestizaje y la globalización. Entonces, me pregunto, ¿cómo acercarme desde mi ejercicio curatorial hacia lo originario? Y pues descubro que para mí, en mi camino, es con sumo respeto, sumo cuidado y entendiendo desde lo que soy, que tengo el derecho, entre comillas, no malinterpretando este derecho, sino este derecho y esta obligación de acercarme a mis orígenes como curadora.
Entonces es muy interesante porque se va tornando cada vez más complejo, ¿no? Considerando que la curaduría es una vía de conocimiento, de reflexión, de difusión de la cultura, este acercamiento es válido si se hace con el respeto absoluto que es necesario. Pero entonces me encuentro con una cultura viva, que no estamos hablando de lo originario desde lo prehispánico únicamente, ¿no? Es como más desde la antropología o la arqueología, ese tipo de acercamiento a lo que fue. Mi acercamiento es orgánico, está vivo y es dinámico, porque la cultura con la que estoy relacionada así lo es. Entonces me doy cuenta que hay como diferentes formas, diferentes tipos de creadores, de creaciones desde lo indígena. Por ejemplo, artistas populares, ¿no? Artistas populares o artesanos que trabajan con ciertas técnicas, que tienen una tradición familiar, que tienen un arraigo con la tierra, que tienen un arraigo con los materiales con los que trabajan. Y que digamos que es como lo más cercano, otra vez entre comillas, a lo originario. Pero también existen, por ejemplo, artistas que, pues ya poniéndoles apellido, serían como artistas outsider, artistas marginales, que no pertenecen, que no son artistas populares, pero que retoman de esas tradiciones populares, pero tampoco son artistas que hayan tenido una educación formal, una educación académica. Sin embargo, sus creaciones son obviamente arte marginal. Trabajo con varios de ellos. Algunos estamos trabajando precisamente para esta próxima exposición que se inaugura en Rotterdam, en Holanda, de arte marginal. Y bueno, pues son artistas que causan sensación en los círculos externos, ¿no? Por esta riqueza que contienen al tener una mezcla de lo originario, pero de una manera no consciente. Artistas, por ejemplo, que son ya artistas contemporáneos, pintores, tenemos el caso de Ángel Paguamba, por ejemplo, o artistas que son fotógrafos, reporteros, como Juan José Estrada Serafín, como Francisco Patricio, o artistas que trabajan más desde lo académico, como la fotógrafa Diana Manrique, o casos sui generis, como el caso del rebocero Jaime Antonio Ferreira. Él hace rebozo en telar de cintura, vive en una comunidad mestiza, pero con una fuerte carga indígena. Pero bueno, él es gay y es transvesti, entonces él porta el traje purépecha y además hace rebozo. Entonces, con él hubo un acercamiento muy interesante porque él hacía el rebozo tradicional, pero para la Bienal FEMSA, de la cual fui curadora, una de las curadoras, tuve esta confianza, él me dio esa confianza de poder empujar su creación más allá. Entonces empezamos yo quería empujarlo porque notaba que tenía ese impulso, pero no lo lograba. Entonces trabajamos en sus rebozos, pero integrando palabras. Por ejemplo, bueno, me van a perdonar la mala palabra, pero aquí en México se dice puto a un homosexual tratando de denigrarlo. Entonces, imagínense, viviendo en una comunidad indígena y siendo rebocero y siendo transvesti, pues todas las veces que le han dicho joto, le han dicho puto, le han dicho marica, de todo, ¿no? Entonces, trabajamos juntos en esta pieza, yo en lo conceptual y en lo material, y hizo un rebozo tejido con todas estas palabras denostativas para los homosexuales. Y bueno, ahí él encontró un camino y es ahora a lo que se está dedicando. Entonces, hay un juego y se borran las fronteras entre lo originario y el arte contemporáneo, porque él está utilizando una técnica prehispánica de telar de cintura,
pero ya lo está utilizando como un artista contemporáneo. Entonces es muy interesante este tipo de encuentros que se pueden dar entre lo contemporáneo y lo originario. Entonces el arte indígena, el arte originario está más allá de lo prehispánico, ¿no? Hay otras formas en las que se deben hacer revisiones históricas desde que, pues obviamente desde lo prehispánico, pero también todo lo que ocurrió después en toda la colonia, cómo estos grupos originarios continuaron sus producciones creativas, sus producciones artísticas de diferentes maneras, ¿no? No solo una. Y forzosamente empapadas con lo mestizo. O sea, es una utopía, es una irrealidad pensar que los pueblos originarios están excluidos de este mestizaje, ¿no? Se puede ver claramente en todas las celebraciones que tienen influencia católica y que claro que tienen todas estas influencias prehispánicas, pero creo que es donde se va volviendo, como lo repito, muy complejo y por tanto muy interesante y más rico, ¿no? Entonces, en realidad yo desde lo curatorial he trabajado siempre con artistas originarios, pero totalmente horizontales con otro tipo de artistas, ¿no? Y con otro tipo que tienen otro tipo de carreras, otro tipo de experiencias. Y en mis curadurías prácticamente siempre va a haber piezas de artistas originarios, marginales o artistas originarios populares. Y eso me encanta, ¿no? Específicamente en esta exposición que ha sido fascinante, que ha sido descubrir un mundo que para mí no había, desafortunadamente no había puesto tanta atención, ¿no? En lo que ocurría en Centroamérica, y estoy fascinada, he encontrado artistas increíbles, además de amigos y gente fantástica, y han salido muchos otros proyectos, ¿no? Que están en curso. Por ejemplo, hay un proyecto que creo que va a ser también muy interesante con el artista costarricense Abacuc y sobre pues su obra, ¿no? Y sus piezas que tienen años trabajando. Y como bien decía Luis Fernando, pues se viene a México, Mesoamérica, Tierra Encendida, y creo que eso va a ser una exposición, pues un hito, ¿no? Un hito en los intercambios contemporáneos entre México y Centroamérica. En Mesoamérica, Tierra Encendida, tenemos esta presencia de lo originario, de lo indígena, a través de artistas contemporáneos, de creadores contemporáneos y también de creadores originarios. Por ejemplo, voy a mencionar rápidamente las obras. Tal vez podemos compartir por ahí en algún momento el enlace al catálogo de la exposición para que quien esté interesado pueda verlo. Diana Manrique presenta fotografías de la bendición de semillas, que es un ritual purépecha sincrético. Edgar Calel retoma las ofrendas indígenas y las presenta en una pieza fotográfica también, una instalación que se fotografía. Maribel Sánchez, con sus múcuras, que son muñecas de cerámica. Ramón Merino hace un registro de la huarupa, que es el juego de pelota prehispánico, que aquí en la región michoacana todavía se juega. Como les digo, es una cultura viva, ¿no? Josué Orellana hace esta reflexión desde lo mestizo, con la herencia, ¿no? Confrontada con lo actual, a través de la siembra del maíz. La pieza de Ilimani, de Lila, Xochitl y Morena, que se llama Génesis, pues me gustaría hacer un breve paréntesis para que Ilimani nos la explicara, porque pienso que conjunta muchos de los temas de importancia para esta charla. No sé, Ilimani, si pudieras tomarte unos segundos para compartirnos sobre esta pieza, aprovechando
Ay, Hola. bueno, hola. Ah, Hola. ya. Sí, se fue el internet, pero ya vino por dicha. Sí, bueno, realmente esta hora nosotros tratamos con Morena, Xochitl, Lila, trabajar desde hace algunos años procesos colectivos en donde de alguna forma también cuestionamos el hecho de que somos mujeres. Lila es una mujer originaria también y tratamos mitos ancestrales. En este caso trabajamos el tema de, en Nicaragua existe un pueblo que se llama Sébaco, en donde a la conquista fue bastante fuerte y ellos lo primero que hicieron fue hacer una iglesia. Entonces, digamos que parte de lo que era la maldición que quedó, ¿verdad? Por el tema de todo lo que fue la conquista ahí, quedó la maldición de que esa iglesia iba a desaparecer. Y en efecto, desapareció porque se hundió, se hizo una laguna. Y nosotros partimos de eso, que es Génesis calendario lunar, como, porque además hay un petroglifo en el mismo pueblo en donde está la mujer serpiente, que es la abuela de Cihuacóatl, que es la abuela de Quetzalcóatl. Entonces partimos de eso, como de alguna forma nosotras reinventamos este mito, lo juntamos y lo hicimos a nivel de sincretismo, porque definitivamente el vox populi de ese pueblo es de que definitivamente fue un castigo de Cihuacóatl, que inundó la ciudad y quedó hecha laguna la catedral. Entonces jugamos con ese mito de alguna forma en el video. Somos mujeres que estamos haciendo como de alguna forma reinventando el Génesis. Somos como la representación de esas diosas que también han sido olvidadas y no solamente pues obviamente en este mundo contemporáneo, sino también de alguna forma la figura femenina, ¿no? A lo largo de la historia, cómo ha venido a ser anulada por el paso del tiempo y cuestionamos eso básicamente en esa obra. Gracias, Erandi. Gracias, Siri. Tenemos también a Jesús Cornejo. Él es un fotógrafo mestizo, pero que viene de una comunidad originaria también. Y él aborda los rituales de la muerte y la caminata del fuego nuevo purépecha en fotografía. Las cerámicas de San Juan de Oriente, que son bellísimas, yo no las conocía y la verdad es que es un trabajo increíblemente bello. Nelson Morales, él nos muestra a través de registro fotográfico una tradición ancestral de las mujeres del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Bueno, no son mujeres, es el tercer género, son muxes. Muxes, que es una tradición prehispánica del tercer género, y que en realidad no son gays, no son transvestis, no son transgénero, es otra cosa que culturalmente es muy rica y que es muy contemporánea, pero que viene desde lo prehispánico. Pablo Aguinaco Llano, que retrata celebraciones y rituales prehispánicos con influencia sincrética. Rodrigo Vidal con su pieza Chipahuac, que hace una reflexión sobre la decolonización y a través pues de una crítica reflexiva del tono de piel. Yutzil Cruz, Sandra Monterroso, con la pieza Devolución del Penacho de Bukupkakix, espero haberlo dicho bien, Bukupkakix. Y pues retoma ella también conceptualmente estos elementos prehispánicos. Rodrigo Zárate, que es un video sobre la lengua, ¿no? Y la importancia de la lengua, y el video se llama Existe cuando hablas. Las lenguas indígenas son en Mesoamérica muy importantes, están vivas y hay que cuidarlas porque representan toda una forma de ver el mundo, ¿no? Y por ejemplo, un caso interesante, Juan José Estrada Serafín,
que él es fotógrafo de una comunidad originaria michoacana, de Turícuaro, pero él es fotoreportero. Entonces retrata indígenas, pero en situación de autodefensas. Aquí en México, como lo sabrán, hay una situación bastante fuerte con el narcotráfico, y en Michoacán se agruparon, espero que no se escuche mucho ruido, disculpen, se agruparon indígenas para cuidar de sus tierras, ¿no? Estaba habiendo ya masacres horribles, y entonces son autodefensas. Entonces él retrata, por ejemplo, una viejita de unos 80 años con su fusil, ¿no? Entonces es una visión contemporánea. Lo mismo Gabriel Rico, por ejemplo, que retoma esta técnica de la quema de castillos, que si bien no es propiamente prehispánica, sí la adoptan las comunidades originarias en México para todas sus celebraciones. Entonces él retoma, pero también de una manera pues actual, contemporánea. Entonces considero que en general en Mesoamérica Tierra Encendida hay una fuerte presencia del originario, muy, muy fuerte, al mismo nivel que cualquier otra manifestación de artistas que tengan alguna, pues que sean más académicos, o que sean, que tengan una carrera distinta a cómo puede llevarse desde un pueblo originario, y creo que eso le da un valor interesante e importante, y además refuerza parte de lo que nosotros estamos queriendo hacer, que es borrar las fronteras y tender puentes hacia todas las manifestaciones artísticas, específicamente en Mesoamérica. Y bueno, con eso termino. Seguramente me colgué. Discúlpenme, pero bueno, se apasiona a uno. Y muchas gracias. No, más bien, gracias, Erandi, por esta presentación, y vamos a darle inmediatamente la palabra a Ijimani para que entonces continúe con su relato curatorial. Adelante, Ijimani. Hola Henry, muchas gracias a todas las personas también que están aquí compartiendo con nosotras y nosotros. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Como antropóloga de formación, porque de alguna forma no me puedo quitar de la cabeza todo el proceso de investigación de campo, además que en la escuela donde estudié fuera muy rígida y pasamos casi que 5 años todo el tiempo conviviendo con la gente, entonces de alguna forma eso influye por supuesto en mi proceso curatorial ahora, ¿no? Desde el arte contemporáneo, y en mi caso también, que crecí entre Managua y el pueblo de mis abuelos, que mi abuelo era originario, eh, me ha marcado definitivamente, pues porque yo no puedo hablar más de otra cosa más de lo que conozco, pues, y mis vivencias, ¿no? Que al final se mezclan con la ficción que uno pretende hacer desde las curadurías, en este caso, ¿no? Que es contar historias que interesen y que consideramos tengan importancia en el contexto donde se va a presentar. Erandi menciona de que no le gusta la palabra indígena o se siente más cómoda con esa palabra. En mi caso, me interesa más hablar sobre la interculturalidad, que siento que tiene muchísimas aristas que van más allá de esta palabra, ¿verdad? Eh, y creo que entre estas formas de curar está el tema de la honestidad, la motivación al debate, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas que mucha gente que se incomoda con el término de arte indígena porque piensan que es una etiqueta más como de ligada al capitalismo y al comercio. En mi caso yo siento que ya sea arte indígena o arte originario o arte intercultural, ¿verdad? Eh, definitivamente es, en mi opinión, muy importante porque visibiliza eh, todo esto, pues que desde términos de la conquista, ¿verdad? Nos ha querido negar, más bien al revés, es como da un sentido de identidad y de pertenencia, especialmente en nuestra región mesoamericana, que venimos de ahí, pues venimos de esto, venimos de la fuerza mestiza que todos llevamos dentro de este espacio, querramos o no, somos parte de esta pluralidad que existe en nuestra tierra. Eh,
creo que mm, la mirada, ¿no? Desde la curaduría, la mirada de nuestro proceso creativo, eh, obviamente, como decía, en mi caso depende de mi vida y yo creo que todo es igual y yo siento que en la creatividad, o sea, la persona, ¿verdad? Se muestra en su obra, se muestra en su trabajo, por ejemplo, los diseñadores, o sea, todos en general, los artistas, los curadores, o sea, todo lo que crean son ellos mismos, son parte de ellos, entonces de alguna forma también se puede entender la visión del mundo por los ojos de estas personas creadoras, ¿no? Entonces es como muy importante también y también tener cuidado en base a lo que queremos decir, que muchas veces nos enamoramos de nuestros proyectos y no nos damos cuenta de que a lo mejor estamos diciendo lo contrario a lo que nosotros creemos que estamos diciendo. Entonces también hay que generar mucho este proceso de la autocrítica que yo insisto todo el tiempo, que es fundamental para poder tener la mayor contundencia posible en la imagen, porque nosotros trabajamos con la imagen. Em, eh, Creo que haber estado en el Museo del Jade le da una, creo que es muy, muy importante porque es un museo que tiene una colección muy importante de arte prehispánico y que estuviera Mesoamérica Tierra Encendida le da una convivencia, ¿no? A este mundo del pasado, obviamente de obras que ya se hicieron y que obviamente son invaluables por el tema del tiempo, ¿no? Y de que estas manos ya no existen más, sí existen a nivel de las nuevas generaciones, pero definitivamente no con la misma adaptación. Entonces, haber tenido esa posibilidad de ver el arte del pasado y del presente a nivel contemporáneo da un sentido de convergencia riquísimo y que yo no estoy segura, pero yo no he visto esto en otro museo, pues no lo sé. Tal vez lo hay, pero tal vez no con esta magnitud y esta cantidad de artistas que se presentaron en Mesoamérica Tierra Encendida, lo cual a mí me llena de mucho, pues mucha satisfacción y compromiso pues a seguir investigando y trabajando para, por ejemplo, en el caso de Maribel Sánchez, que es de Guanacaste, ¿verdad? Que tiene, eh, hay un diálogo con las obras de San Juan de Oriente de Nicaragua, porque también las dos son descendientes chorotegas y a nivel territorial, por supuesto. Entonces también hay como esa huella chorotega en las obras de barro que practican tanto el pueblo de San Juan de Oriente, que queda ubicado cerca de Masaya, en Masaya, Nicaragua, y Maribel Sánchez con su cerámica, pues. Eh, entonces vemos ahí como también este proceso generacional y la convergencia que mencionaba tanto Luis Fernando como Erandi en estos procesos curatoriales. Mm, a ver, algo muy importante también dentro de las curadurías es el tema de las mediaciones, porque consideramos que el museo son los objetos que están ahí y que la gente los puede ver y obviamente revisarlos según la mirada del público, ¿no? Que llega, eh, pero también el tema de proponer actividades de mediación enriquecen sustancialmente y también son parte de los procesos curatoriales necesarios para alimentar todo lo que es el proceso. En esta ocasión, por ejemplo, nosotros empezamos con el recital poético, en donde se invitaron a diversos escritores de la región mesoamericana, también en lenguas originarias, que se hizo una investigación de lectura rigurosa, además que hicieran sentido con las piezas y los temas que queremos exponer. Eh, por ejemplo, el tema del territorio, de las luchas de los cuerpos, ¿no? De las mujeres, pero que pues llevar esta poesía también y este tema también del pasado. Entre ellos está Norma Zamarrón, Sachensky Hernández, Pedro Chavajay, Noel Lima, Rolando Castellón estaba recitando un poema de Omar de León, que es ya un poeta que falleció nicaragüense y que habla mucho del tema de, pues de la conquista, ¿no? Y como todo también de alguna forma también florece, o sea, florece, por eso también me interesa mucho el tema de que uno renace, ¿no? A pesar después del duelo, después del dolor, pues también está la posibilidad de florecer. Y este autor habla un poco sobre eso y el tema de la ancestralidad y del sincretismo.
Mm, bueno, hubo 2 conversatorios que también en Mesoamérica Tierra Encendida, uno justamente de Diana Manrique, que es esta fotógrafa eh, que menciona Erandi, y que tuvo que ver con el patrimonio biocultural. Entonces ella muestra como eh, algo que se llama la fiesta del agua, la relación de la vida natural, la cultura, con las manifestaciones ancestrales, ¿no? Y este sincretismo que tanto hemos hablado. Y la otra conferencia que fue con Elisa Esquivel y Pedro Martínez, donde hacen un análisis del arte mesoamericano de ídolos a objetos estéticos. También hicimos un conversatorio donde estuvo Adrián Samos, estuvo Abelardo Morales, Daniel Garza, estuvo su servidora y fue moderado por De La Chévez. Entonces, de alguna forma son actividades también en este caso, por ejemplo, en esta actividad me parece que fue muy importante porque eh, debatimos un poco sobre la relación del arte y la artesanía y que pues definitivamente son creadores eh, y merecen el mismo respeto y el mismo sentido, la misma inclusión y el mismo nivel, porque muchas veces las personas desde lo hegemónico ningunean lo que es la artesanía. Y nosotros más bien al revés, tratamos como de recobrar el sentido, darles el valor y el lugar que se merecen, porque además nosotros venimos de manos artesanas, o sea, nosotros desde Mesoamérica venimos de pueblos artesanos y es como también seguir cuestionando todos estos cánones de lo que es arte y lo que no es arte según la academia, ¿no? Eh, y bueno, también la presentación del libro de las Madres de Abril, que es un libro de arte interactivo que la hicimos el 19 de julio, en donde estuvo presente varios activistas de derechos humanos con el tema de la situación, la crisis que tiene actualmente Nicaragua y que recoge la memoria de 100 personas o jóvenes, en su mayoría hombres, asesinados pues, por la actual dictadura nicaragüense. Entonces son testimonios de las madres y como una breve biografía y a modo de homenaje con también altares virtuales. Estos altares virtuales me parecen muy importantes porque también es como las mismas madres diseñan los altares para sus hijos, ¿no? Con los objetos que utilizaban, sus mochilas de ir a la universidad, sus zapatos, su ropa favorita. Entonces ellas diseñan los altares que están a modo de QR. Entonces la gente cuando llegaba al museo, pues accionaba el QR, ¿verdad? En su teléfono y salían los diseños de las madres, que es también como una forma de trabajar el duelo, lo cual a mí me parece una acción, o sea, bellísima, dolorosa y necesaria y a la vez interesante también desde el arte y desde cómo todo esto se va mezclando, ¿no? Y va forjando nuevas narrativas, ¿no? También usando la tecnología. Eh, También recuerdo y menciono esto también porque Masaya, que es un pueblo indígena, y ellos se autonombran indígenas y todo, digamos, es muy famoso por el tema también de las artesanías, de todas las cosas que ellos hacen con sus manos, que son de patrimonio inclusive cultural. Eh, Hubo muchos de los altares que eran de personas que también fueron artesanos, o sea, artesanos que fallecieron en Monibó. Entonces también me parece importante recobrar que de alguna forma estos también artesanos indígenas están dentro de estos altares porque pues sus madres los hicieron a modo de homenaje. Y menciono también el tema de la obra también de Guillermina Ortega, que me parece muy interesante, pues con el tema de que ella se autonombra mestiza, bueno, ella es mexicana, pero trabaja siempre y en horizontal también con personas que sí hablan pues sus idiomas originarios y trabaja también, hace también un trabajo de memoria de cómo, por ejemplo, las personas trata de recobrar, eh, por ejemplo, cómo se hacían eh,
el barro, cómo se trabaja el barro hace 100 años, por ejemplo, 200 años, entonces ella trata de hacer todo esto reconstruido, lo cual me parece muy interesante y necesario también. Y también quiero mencionar acá también la obra de Claudia Gordillo, por ejemplo, que es una fotógrafa nicaragüense que desde los años 80 ha venido documentando la historia nicaragüense, desde la Revolución Popular Sandinista. Ella se montaba en los aviones con el ejército, de las dos fotoreporteras nicaragüenses que iban a los campos de guerra a, pues, a documentar entre la contra y los compas, ¿no? Todos esos combates. Y también de cómo muchas comunidades indígenas fueron masacradas. Entonces ella tiene una amplia, o sea, un archivo enorme, enorme, o sea, ni siquiera ella sabe cuántas fotografías tiene de todos estos procesos históricos, hasta los 90 y la actualidad. Entonces, de alguna forma, la cronología de los 80 hasta la actualidad se puede leer por medio de las fotografías de Claudia Gordillo, lo cual me resulta, pues, a nivel de archivo, pues, poderosísimo, y quizás en algún momento se pueda como presentar más también el trabajo también de esta fotógrafa que es Margarita Montealegre también, que me parece muy importante, y además el hecho de que sean mujeres jóvenes en esa época, de que se monten en un avión y vayan a los campos de batalla, me parece muy valiente de su parte. Yo creo que para ir cerrando, yo creo que definitivamente pues el tema de la interculturalidad, o sea, no podemos negar, y la bioculturalidad también, o sea, se nos olvida a veces que nosotros somos también parte de la naturaleza, somos seres humanos que respiramos como cualquier animal, o sea, y a veces el ego de las personas, o sea, nos creemos superiores cuando realmente no, somos exactamente igual. Eh, y yo creo que también parte de las curadurías que tratamos de hacer es eso, intentar cuestionarnos a nosotros como personas y las culturas que estamos creando y que estamos haciendo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a cada una de las curadoras y a Luis Fernando, curador de estas muestras tan impactantes que nos han llegado a través de este resumen. Quisiera ir cerrando con, a ver si ustedes me pueden indicar cuál ha sido como la pieza más impactante por su contenido o por su trascendencia artística, que ustedes puedan resumir esta muestra que han presentado. Esa sería una inquietud. Por otro lado, también tenemos aquí el comentario de Julio José Méndez Lanza. Dice: saludos desde Honduras. Muchas felicitaciones por el excelente trabajo curatorial realizado. Ojalá podamos tener la muestra por acá, reforzada con las experiencias locales. Bien, entonces si gustan ustedes empezar a hacer un cierre e indicar cuál ha sido el artista o la pieza más impactante que ustedes consideran que han encontrado en estas curadurías. ¿Quién quiere empezar? Bueno, voy yo. Yo creo que el hecho de hacer esta exposición nos ha hecho entrar a trabajar con otros artistas. Por ejemplo, Erandi propuso el trabajo de este señor Nelson Morales, el fotógrafo de las Muxes, y a mí me interesó mucho su trabajo y lo contacté y le hice una entrevista que va a ser publicado ahora el 5 de septiembre, una reflexión sobre el trabajo de cómo trabaja él y toda esta cuestión de su abordaje a las muxes. Me parece que eso es una ganancia más de la exposición, y tal vez no tengo un favorito, todos son mis favoritos, porque no sé, hay que dejar pasar el tiempo para poder reflexionar qué es lo que más me gustó. Ya, eso está totalmente en construcción cada día, ¿verdad? Cada día que pasa, esta misma
coloquio, esta misma participación nuestra, me da otros criterios. Así es que seguimos en la lucha. Muchas gracias, Luis Fernando, por esas palabras, sí, y recordando un poco lo que estaba narrando Erandi con respecto a esas culturas múltiples que tenemos en toda esta faja que llamamos Mesoamérica, concepto también que está en constante evolución, pero vamos a ver qué nos dice también Erandi con respecto a este cierre y esa inquietud que les dejé. Adelante, Erandi. Muchas gracias. Ay, perdón. Pues pienso que lo más valioso pues han sido las conexiones humanas, ¿no? Que se han dado y que en mi caso para mí fue pues descubrir un mundo, ¿no? Muy, muy activo, que pienso que es muy necesario que en México se sepa más de lo que está ocurriendo en Centroamérica, se sepa más de los artistas, se sepa más de los curadores, de los investigadores, que retomemos esta zona geográfica independientemente de las fronteras políticas, ¿no? Como una zona cultural que comparte mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Ancestralmente. Entonces, la verdad es que entre más reviso el catálogo, más me gustan todas las piezas. Y bueno, nada más terminaría diciendo que es una exposición que está todavía en proceso, que no está cerrada, que es una exposición abierta y que va cambiando y va a irse enriqueciendo dependiendo en las sedes en las que se muestre. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias también, Erandi, y le deseamos lo mejor en las curadurías. Vamos a cerrar entonces esta participación con Illimani, por favor. Adelante. Hola, sí, la verdad es que es una pregunta muy difícil, Henry. Yo creo que cada obra que está complementa a la otra, ¿no? O sea, como que una sube, la otra baja, entonces hay una armonía y justamente todo tiene que ver con un diálogo y con justamente esto de complemento. No te puedo dar un nombre específico, pero de alguna forma siento que lo más importante es, creo yo, que es la consideración de este museo vivo y también la extensión, que también el museo no solamente es el espacio, también es lo que queda. Esto mismo, esta plática, ¿no? O sea, todo lo que va más allá de lo físico. Entonces creo que también eso es un gran aprendizaje y un gran legado para el futuro. Sí. Muchas gracias, Illimani. Bueno, agradecidos con ustedes, con sus prácticas curatoriales, y los invitamos ahí a continuar siguiendo todos los demás elementos que se van a ir agregando en nuestro espacio del Facebook del primer coloquio iberoamericano. Ahí luego las curadoras nos enviarán otra información que pondremos ahí al respecto en el sitio de Facebook. Hoy pedimos disculpas con esa transmisión en el canal del IARTE. Se espera ya solventar para el día miércoles. Recordarles que el día de mañana será la conferencia inaugural del primer coloquio con los invitados Alejandro Fiadón, Patricia Fumero y mi persona, que les hablaremos en un espacio que tiene la Universidad de Costa Rica denominado Cátedra Francisco Amiguetti, y les invitaremos entonces desde ya a seguir esa transmisión mañana a las 6 de la tarde, 6 p.m., para que nos acompañen. Y bueno, de nuevo agradecerles a Erandi y Illimani, Luis Fernando, esta plática tan provechosa que hemos tenido. Muchísimas gracias.